Bueno, pues lo dicho, vamos a comenzar ya con la clase, ¿vale? Del dimensionado de una instalación solar térmica mediante el método general. Bueno, me imagino, dependiendo de por dónde vayáis del curso, lo habréis visto ya o puede ser que lo veáis más adelante, ¿vale? En cualquier caso, aprovechar la clase lo máximo posible para hacer preguntas y que os sea provechosa. En primer lugar, bueno, nos marcamos unos objetivos, ¿de acuerdo? Pues hablar sobre las consideraciones básicas, enunciados y datos, cálculo del número de plazas al 100% que tenemos que calcular, calcular el consumo que va a haber de agua caliente sanitaria, la temperatura de acumulación a la que vamos a acumular, el tanto por ciento a cubrir de la demanda, elegir un colector y veremos qué diferencias puede haber entre elegir uno o elegir otro, datos meteorológicos que debemos tomar y de dónde los debemos tomar, el cálculo del número de captadores y situación en la azotea y luego una serie de preguntas que os haré para que resolváis. En primer lugar, bueno, como siempre, cualquier cosa que no veáis o que no estéis de acuerdo, me paráis y lo comentamos, ¿de acuerdo? En primer lugar, el código técnico de la edificación no cita explícitamente ninguna metodología concreta para realizar el dimensionado de estas instalaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer que mientras justifiquemos el dimensionado, podemos hacerlo o bien mediante tablas dinámicas, mediante hojas Excel, mediante un software creado a tal efecto. No nos está diciendo, como en el caso de la eficiencia energética, que lo tenemos que hacer con este y con este programa, ¿de acuerdo? Lo que sí que exige es que el método seleccionado permita especificar mensualmente los valores medios diarios de la demanda energética y de la aportación solar, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que dar los datos de todos los meses. También debe permitir conocer diversos valores globales anuales como la demanda total, la energía solar térmica aportada, es decir, lo que conseguimos captar de la energía solar, la fracción solar anual que vamos a cubrir y el rendimiento medio anual de la instalación. El método general, que es el que se explica en alguno de los cursos, cumple con todas estas especificaciones y es un método bastante sencillo y bastante didáctico, ¿vale? Porque vamos viendo paso a paso, cálculo a cálculo, columna a columna, lo que vamos haciendo y lo que estamos calculando. Aparte de este método general, para un método estático, como es el que estamos tratando en esta clase, tenemos también el método fchar, ¿vale? Es uno de los más utilizados, ya que cumple también con todos los requisitos que hemos comentado y además es una herramienta reconocida por el IDAE. Bueno, una herramienta no, un método reconocido por el IDAE y que en el caso de irnos a un método estático recomienda. En la mayoría de los temarios veis los dos o solamente el fchar. Buenas tardes, George Víctor. Acabamos de empezar, no te preocupes. Vale. Por lo tanto, bueno, decir que hoy vamos a ver el método general, la semana que viene veremos el método de fechar, la siguiente, no estoy seguro si veremos el programa de verificación Check 4 del IDAE o intentaré hacer el mismo caso con el software Accesol de la Junta de Andalucía, ¿vale? Para que veáis también un método dinámico. El enunciado que vamos a tratar, bueno, pues nos dice que es un edificio sobre el que proyectaremos la instalación, consta de 21 viviendas, 12 de una habitación, 6 de 2 habitaciones y 3 de 3 habitaciones. El edificio estará situado pone en Zaragoza, pero lo he dimensionado en Madrid, perdón, se me ha olvidado cambiarlo. Y el edificio tiene 7 plantas y 3 pisos por cada planta. Dispone de una pequeña azotea donde ubicaremos los captadores, de 10 metros de ancho con orientación sur y 12 metros de largo. Importante, recordad que no es en Zaragoza, sino en Madrid. ¿Qué datos son los que vamos a necesitar para calcular el número de captadores que necesitamos? Bueno, pues a qué temperatura acumulamos, los datos del colector, el número de personas para el que dimensionamos la instalación, el consumo de cada persona, temperatura de acumulación, el tanto por ciento, la fracción solar que vamos a tener que cubrir y los datos meteorológicos. Aquí os pongo anexo A porque lo tenéis en el temario, pero luego veremos que podemos coger los datos de diversos sitios, ¿vale? En primer lugar, ¿a qué temperatura acumulamos? Es una pregunta que se suele hacer el propio instalador, ¿de acuerdo? El código técnico no te obliga a acumular a ninguna temperatura en concreto.
Sí que es verdad que te da las tablas a una temperatura de referencia de 60 grados, pero a continuación te da una fórmula en la que puedes pasar esta demanda de litros días a otra temperatura, normalmente, como hablamos, comprendida entre 45 y 60 grados. Por lo tanto, puedes elegir tú la temperatura de acumulación. ¿Qué ocurrirá si acumulamos a 45 grados? Bueno, pues que necesitaremos un acumulador mayor, necesitaremos acumular más volumen y menos superficie captadora. ¿Por qué es esto? Porque la energía en sí, lo que vamos a tener que cubrir es lo mismo, tanto si acumulamos a 45, como a 50, como a 55, como a 60. Por lo tanto, para acumular la misma energía necesitaremos acumular más volumen porque estamos acumulando a menos temperatura. Si acumulamos a 60 grados, pues necesitaremos menos volumen de acumulación, pero una mayor superficie de captadora para llegar a esos 60 grados. ¿Ventajas de acumular a 60 grados? Bueno, pues vas a tener el problema de tener una mayor superficie de captadora, que en función de la superficie de la azotea puede ser un problema, y como ventaja, que es lo que estaba comentando, es que nos ahorraremos problemas con la legionela, aunque aún así deberemos estudiarla y tenerla en cuenta. Tendremos también que dotar a la instalación de válvulas termostáticas antes de consumo para mezclar el agua en caso de que esté demasiado caliente. Conclusión, ¿a qué temperatura acumulamos? A 45, a 60 grados. El proyectista es quien decide esta temperatura de acumulación y, eso sí, una vez elegida, tiene que haber una concordancia con el resto de cálculos de toda la instalación. ¿Vale? Lo más útil, lo más eficiente sería acumular a temperatura de servicio. Si acumulamos a 45 grados, es posible que tengamos que hacer un uso mayor de la caldera auxiliar. Siguiente paso, el colector elegido. He elegido 3 captadores, ya que tenemos unas hojas Excel que nos ayudan a hacer los cálculos, para que simplemente cambiando 2, 3, 4 datos, 4 datos me parece que son, podamos ver las diferencias entre elegir un captador u otro. ¿De dónde he elegido los captadores? Como vamos a hacer la comprobación con Check 4, con el programa de comprobación del IDAE, he ido a elegir ya directamente los captadores de allí, ¿vale? He cogido uno de Salvador Skoda, otro de la marca Sucol y otro de la marca Buderus. Datos, pues bueno, nos dan siempre el área en metros cuadrados, esto sería el área de captación, ¿de acuerdo? No el área total. En el primer caso 1,92, 2,5 o 2,57 en los siguientes. He intentado coger valores diferenciados, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, en el primero tiene un rendimiento óptico de 0,75, el segundo de 0,79 y el tercero de 0,74. Y los coeficientes de pérdidas 3,7, 0,0015, 4,0, 0,0 y 0,74, 0,05. De estos 3 captadores, ¿podéis saber cuál es de placa plana y cuál es de tubo de vacío? Buenas tardes, Darío, que veo que te incorporas ahora. Pregunta que he lanzado, ¿alguien se aventura a contestar? ¿Alguien la sabe? Arten responde como 2, pero la pregunta es ¿cuáles podríamos aventurarnos a decir que son de placa plana y cuáles podríamos aventurarnos a decir que son de tubo de vacío? Intenta ser un poco más concreto, Artem. ¿El segundo de placa plana o de tubo de vacío? ¿Y por qué piensas eso? Alto rendimiento. Vale. En principio, lo que nos va a determinar si algún captador es de tubo de vacío, más que el rendimiento óptico, que los de placa plana pueden llegar a tener 0,7, incluso un 0,8, un 80%, lo que nos va a determinar son las pérdidas, ¿vale? Los tubos de vacío tienen una pérdida lineal mucho menor que los de placa plana. Entonces, en este caso, el de tubo de vacío sería el tercero, porque vemos que tiene un coeficiente de pérdida lineal de 0,749, comparado con los otros dos de placa plana, que es 4,021 y 3,745.
¿vale? Los captadores de tubo de vacío, a pesar de tener un rendimiento menor, lo que realmente les diferencia es que tienen unas pérdidas mucho menores, ¿de acuerdo? No llegarías a perder ni siquiera 1 vatio por cada metro cuadrado Kelvin. De todas maneras, gracias por la participación, Arten, así hacemos esto un poco más entretenido. Luego, en el dimensionado veremos la diferencia entre unos captadores y otros captadores y por qué es importante a la hora de dimensionar probar con varios captadores, ya que casi todos los datos van a ser los mismos, probar diferentes captadores, conociendo sus precios para ver cuál es la solución que mejor nos vendría para nuestra instalación. Yo realmente he elegido estos 3 captadores un poco al azar, con el fin de que ofrezcan unas características de rendimiento diferentes. Seguimos avanzando en el cálculo, nos piden el número de personas de la instalación. En el HE4, en la última actualización que tenéis en el campus, tenemos esta tabla, que en función del número de dormitorios, nos dicen el número de personas que debemos considerar a efectos de cálculo. ¿Vale? Nos dicen 12 viviendas de una habitación. Si son de una habitación, un dormitorio, debemos considerar 1,5 personas. Por lo tanto, haremos 12 viviendas por 1,5 personas, 18 personas. 6 viviendas de 2 habitaciones. Nos vamos a mirar las 2 habitaciones y nos dicen que donde tenemos donde tenemos viviendas con 2 habitaciones, consideramos un número total de 3 personas. Por lo tanto, también 18 personas. Y en el caso de 3 viviendas de 3 habitaciones, cuando tenemos una vivienda con 3 habitaciones, debemos considerar un número total de personas en esa vivienda de 4. Por lo tanto, 3 por 4, 12 personas. En total tenemos que hacer el dimensionado para 48 personas. Estas 48 personas tenemos que saber cuánto debemos suponer que va a consumir cada una de estas personas de agua caliente sanitaria. Porque realmente lo ideal sería saberlo con datos, pues por ejemplo 5 años de estudio de un edificio y saber lo que consumen, pero estas instalaciones tenemos que ponerlas antes de que la gente entre a vivir, ¿vale? Por lo tanto, el HE4 también nos da un consumo que es de 28 litros por persona y día. ¿Qué ocurre? Que una de las últimas modificaciones de este HE4 es el valor del factor de centralización. ¿Vale? Que en la hoja Excel aparece como factor de utilización, pero en realidad se refieren, a ver si pueden encodarlo todo, a este factor de centralización. ¿Por qué nos dan este factor de centralización? Porque en función del número de viviendas no es lo mismo considerar una persona 28 litros por persona que 48 personas, por ejemplo, que vayan a consumir todas esos 28 litros por persona. A mayor número de personas es más probable que alguna consuma más o consuma menos. En el código técnico se ha decidido que en función del número de viviendas se aplicará un factor de centralización por el que tendremos que multiplicar el consumo. Si nuestro edificio tiene menos de 3 viviendas, si está entre 4 y 10, si está entre 11 y 20, 21 y 50, 51 y 75. En nuestro caso hemos dicho 21 viviendas, por lo tanto tendremos que multiplicar el consumo por 0,85. Vale, hemos decidido, bueno, no sé si lo hemos decidido o no, pero decidimos hacer el cálculo a una temperatura de 60 grados, ¿vale? Si quisiéramos hacer el cálculo a una temperatura diferente de 60 grados, bueno, pues el código técnico nos facilita estas 2 ecuaciones. Primero, para hallar de sub i, que sería la demanda de agua caliente sanitaria para el mes I, para un mes en concreto a una temperatura elegida, que tendríamos que hacer la demanda para el mes a 60 grados multiplicado por 60, que es el dato de donde cogemos el dato, menos TI, temperatura media del agua fría en el mes, dato de tabla, y dividido por T, que sería la temperatura elegida, menos TI otra vez. Con esto calcularíamos la demanda para cada uno de los meses en función de la temperatura diferente de 60 grados que queremos elegir. En nuestro caso decidimos considerar el consumo a 60 grados, por lo tanto teníamos 48 personas por 28 litros por persona al día por el factor de centralización 0,85,
tendremos un consumo de 1142,4 litros al día. Vale, ya tenemos la temperatura, el consumo y 3 posibles captadores que vamos a utilizar en nuestra instalación. Siguiente dato que necesitamos que vamos a hallar, la fracción solar que tenemos que cubrir con la demanda solar. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ahora, en función de las características climatológicas, pues tendremos que cubrir un tanto por ciento mayor o un tanto por ciento menor. En zonas del norte, como puede ser Cantabria, Asturias, Bilbao, Galicia, donde tenemos menos disponibilidad solar, habrá que cubrir un 30%. Mientras que en zonas del sur, como puede ser Andalucía, nos llegan a pedir hasta el 60-70%. Vale, por lo tanto, nos dan una tabla donde nos dan 5 zonas climáticas, ¿vale? Y en función de la radiación que reciben, las clasificamos en una zona climática u otra. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es, para la ciudad donde estamos haciendo la instalación, definir en qué zona se encuentran. ¿Cómo hacemos esto? En el antiguo código técnico, en el antiguo HE4, existía un mapa de España donde estaban las 5 zonas bien diferenciadas. En la última actualización nos dicen que para mirar este dato acudamos al Atlas de Radiación Solar de España utilizando datos del SAT de clima de EUMETSAT. ¿De acuerdo? Publicado en 2012 por la Agencia Estatal de Meteorología. Por lo tanto, ahora ya no nos mandan al mapa que nos daban en el código técnico, sino que nos mandan a este documento. No recuerdo si lo tenéis colgado en el campus. En caso de que no esté y lo queráis, me lo pedís por correo electrónico y os lo envío inmediato. ¿Qué encontramos en este atlas? Bueno, pues encontramos un atlas de 100 y pico páginas, pero que no recuerdo ahora mismo la página, pero bueno, está en el índice. Nos da la radiación media, bueno, decir que nos permite la radiación ponerla en megajulios partido por metro cuadrado o en kilovatios hora partido por metro cuadrado. Nos da unas tablas con todas las capitales de provincia. Aquí tenemos hasta Lleida y aquí llegaríamos hasta Zaragoza, y nos da tanto la radiación media, tanto la global como la directa, como las radiaciones de cada uno de los meses. ¿Vale? Nosotros hemos dicho que íbamos a hacer la instalación en Madrid. Por lo tanto, tendremos que mirar la media de la radiación global, ¿de acuerdo? No solamente la directa, porque no podemos obviar la radiación indirecta que también nos sirve para ganar energía. Por lo tanto, radiación en, muy importante, kilovatios hora por metro cuadrado día, 4,88. Si acudimos a la tabla de referencia, kilovatio hora partido por metro cuadrado, 4,88, estaría englobado aquí, por lo tanto, estaría englobado dentro de la zona climática 4. ¿Vale? Ahora ya que sabemos el consumo, eran 1100 y pico litros, y que sabemos la zona climática, la zona 4, simplemente tenemos que cruzar los datos para saber el tanto por ciento que tenemos que cubrir, ¿de acuerdo? En este caso, para esta instalación de Madrid, con estos datos, tendremos que aportar un 50% de la energía gracias a la radiación solar. Más cosas. Bueno, no sé si ya conocéis la Excel de este método general. La veis en prácticas en la delegación y al final, para realizar el ejercicio final, se os facilita también esta tabla quizás un poquito diferente. También podéis hacer vuestra propia tabla, que sería lo ideal para que, si veis que algún dato no concuerda, si la habéis creado vosotros sabréis a qué se puede deber. Para rellenar, bueno, en esta tabla, la veremos luego, pero bueno, necesitaremos datos de temperatura de la red, la temperatura de agua de las tuberías, temperatura ambiente y radiación. ¿Vale? También necesitaremos, en este caso, en este dimensionado, en este método, el número de horas de sol útiles y el factor de corrección K, que va en función de la latitud y de la inclinación. En este caso no estamos haciendo el caso de Málaga, sino de Madrid. ¿De dónde cogemos los datos? En la última actualización del Código Técnico de la Edificación, al final del H4,
voy a hacer esto un poquito más grande, nos da una tabla con la temperatura diaria media mensual de agua fría, es decir, la temperatura de red, con todas las capitales de provincia y las temperaturas mes a mes. Por lo tanto, si el código técnico de la edificación, que es el documento que tenemos que cumplir, nos facilita una tabla de temperaturas diaria media, lo mejor va a ser que cojamos los datos de esta tabla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los datos de la temperatura de agua fría, temperatura de tuberías, os recomiendo cogerlo del código técnico de la edificación de la última actualización del documento básico HE4. Necesitamos saber también la latitud. Hemos dicho que poníamos la instalación en Madrid, se corresponde con una latitud de 40,4. A la hora de coger datos podremos coger 40 o podremos coger 41. Y necesitamos también saber el número de horas de sol, que lo tenemos en el temario. En este caso elegiríamos una latitud en el hemisferio norte. El resto de datos, la radiación mensual, recordad que en el Atlas también nos daban esta radiación, pero en lugar de en megajulios partido por metro cuadrado, en kilovatios hora partido por metro cuadrado. Necesitaremos también la temperatura de red y necesitaremos también la temperatura ambiente. Por lo tanto, ¿yo de dónde he cogido los datos? Del Check 4, ¿de acuerdo? El programa oficial del IDAE para la verificación de que hemos realizado bien los cálculos nos da estos datos. Por lo tanto, si abrís el programa y acudís a la primera página, tenemos los datos de radiación, temperatura de red y temperatura ambiente. Como posteriormente vamos a comprobar que hemos realizado bien el dimensionado y que cumplimos con el Check 4, cojo directamente estos datos del Check 4 para, a la hora de hacer la comparación, poder hacerla con los mismos datos. Estos datos de temperatura de red coinciden con la tabla que hemos visto antes que nos facilita el código técnico. Por lo tanto, recordad, teníamos una latitud de 40,4. Yo he seleccionado una latitud de 40 grados por proximidad, porque está más cerca del 40. ¿Qué pasa si la cogemos de 41? Bueno, pues realmente poco, porque la diferencia va a ser pequeña. ¿Qué es lo que tenemos que decidir? La inclinación de nuestros captadores. Sabéis que si queremos aprovechar la instalación para el verano, para obtener ese máximo aprovechamiento, lo mejor es elegir una inclinación igual a la latitud. Como era 40,4, yo en lugar de coger 40 he cogido 45. ¿Por qué? Porque si cogemos una inclinación un poquito mayor, lo que estamos haciendo es favorecer la producción en los meses de invierno, que nos va a faltar, y penalizarla un poquito en los meses de verano, que es cuando nos va a sobrar. ¿Vale? Por lo tanto, os recomiendo cogerla un poquito superior a la latitud coger la inclinación un poquito superior a la latitud. Y ya llegaríamos a la tabla que hemos estado comentando y la que os facilitamos, ¿vale? Para seguir el método general. Hemos dicho antes que tenemos 3 captadores diferentes. Por lo tanto, yo he dimensionado con estos 3 captadores. ¿Cuáles son los datos que se nos piden en la hoja Excel? El área de captación, rendimiento óptico, coeficiente de pérdidas lineal y coeficiente de pérdidas cuadrático. Por lo tanto, primero he probado el primer captador, que está aquí, y donde nos pide, aquí nos pide el número de plazas, 48, lo hemos calculado, consumo litros por persona día, 28 según el código técnico, superficie 1,92, la del primer captador, temperatura de acumulación, como hemos dicho, 60 grados, factor de utilización, como hemos dicho, 0,85. ¿Qué más hemos hallado? El tanto por ciento que debemos cubrir, que sería el 50%, y lo que os he comentado, los datos del captador, 0,75, 3,74 y 0,015. Con estos datos, la hoja Excel nos hace ya, tendríamos que calcular también, como hemos dicho, la temperatura de red, el valor de H, el valor de K, número de horas de sol útiles y la temperatura ambiente, ¿de acuerdo?
en la presentación hemos ido viendo de dónde coger todos estos datos, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos que rellenar las celdas de color naranja. Rellenando estas celdas se nos autorrellena toda la tabla y nos dice que necesitamos 23,11 metros cuadrados de captadores que, divididos por la superficie, nos dice que para cubrir el 50% de la demanda necesitamos 12,02 captadores. ¿Cuántos pondríamos? ¿12 o 13? En principio, lo que estamos calculando aquí es para cubrir el mínimo, es decir, el 50%. Por lo tanto, si ponemos 12, teóricamente no llegaríamos a ese 50%. ¿Qué ocurre? Que, primero, la diferencia es muy pequeñita, 12,02, por lo tanto nos podríamos ir a los 12 captadores. Todo esto lo tenéis que decidir vosotros como proyectistas en base a criterios que tengáis y que hayáis adquirido, y además este método suele sobredimensionar un poquito, ¿vale? Por lo tanto, luego realmente donde vamos a ver si cubre es en el check 4, aunque el check 4 no nos sirve como herramienta de diseño, sino solamente de comprobación, y por lo tanto en este caso podríamos elegir 12 captadores. Otro dato que tenemos que tener en cuenta, que nos dice el código técnico, que en ningún mes debemos superar en ningún mes debemos superar el 110%, ni en más de 3 meses consecutivos el 100%. En este caso, en más de 3 meses consecutivos el 100% no se cumple, ya que lo máximo que tenemos es un 119 y un 111. Pero sí que estamos superando ese 110% que nos dice que no debemos superar. ¿Por qué no lo debemos superar? Porque esto puede derivar en problemas de sobrecalentamiento que pueden dañar la instalación, ¿vale? Lo que os comentaba antes de la inclinación. Si cogemos más inclinación, estaremos penalizando estos meses de verano, el 119 y el 111, y favoreciendo estos meses de invierno, ¿vale? Que si os dais cuenta, en diciembre, ahora lo comentamos, nos da incluso negativo. Por lo tanto, si diéramos un poquito más de inclinación, si incluso le diéramos 50 grados, penalizaríamos más, es decir, estaríamos rebajando este tanto por ciento de sustitución y aumentando el tanto por ciento de sustitución de los meses más problemáticos. Si nos pasa esto, si tenemos un mes que cubre un 119%, ¿no podemos hacer la instalación? ¿Está mal y tenemos que volver a diseñarla? No. El código técnico lo que nos dice es que si en algún mes superamos el 110%, deberemos tomar una medida para subsanar este problema que podemos tener. ¿Que cuál será? Bueno, pues en estos meses lo que recomienda el código técnico puede ser otra solución que vosotros aportéis, pero bueno, en estos 2 meses en concreto se recomienda que tapemos parte de la instalación, vaciemos parte de la instalación, derivemos esta sobreproducción a otros menesteres, como puede ser si tenemos una piscina o otra cualquier cosa, o la instalación de aerotermos, ¿vale? Es decir, porque nos pasemos del 110% no quiere decir que el captador no valga o que tengamos que volver a dimensionar la instalación, sino que deberemos tomar una de esas medidas, que bueno, de hecho la instalación de aerotermos en la zona desde centro hasta el sur es bastante habitual por evitar problemas futuros, ya que son sistemas de seguridad. Cuando vemos que en un mes nos da un tanto por ciento de sustitución negativo, va a venir siempre provocado porque nos da un rendimiento negativo, del menos 2,30 en este caso. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no vamos a ser capaces de calentar el agua caliente, el agua fría de red ni siquiera a 1 grado? No, lo que quiere decir es que no vamos a llegar a los 60 grados que nos hemos propuesto. Como no llegamos a esos 60 grados, si calentamos 58 grados o 57 grados, ese rendimiento nos va a dar negativo, porque nosotros estamos calculándolo para llegar a los 60, ¿vale? Entonces, sí vamos a calentar gran parte del agua, pero no vamos a llegar a lo que nosotros le hemos dicho que llegue la hoja Excel. Este es uno de los motivos por los que digamos, sobredimensiona un poco el número de captadores necesario, ¿vale? Y después de todo este rollo sobre la hoja de cálculo, tenemos aquí la primera hoja de cálculo. Necesitaríamos, con el primer captador, 12 captadores. Si cambiamos, ya tenemos la tabla rellenada, perdón. Si cambiamos la superficie correspondiente al captador y los 3 datos, rendimiento óptico, coeficiente de pérdidas lineal, coeficiente de pérdidas cuadrático, obtendremos la
nueva superficie de captación que necesitamos, 21,18, y los captadores que necesitamos, 8,47. Si os dais cuenta, antes la superficie era parecida, pero la superficie de cada captador en este caso es 1,92 y en este caso es 2,59. Por lo tanto, con 8,47 captadores, aquí sí que nos iríamos a los 9, tendríamos la instalación, pero realmente lo que nos interesa, que es la superficie de captación, es muy similar. ¿Qué nos haría elegir un captador u otro captador? Pues el precio sería una variable importante en este caso para decidir entre estos dos captadores. Por lo demás, ya lo hemos explicado un poco todo. Acudiríamos aquí al tanto por ciento de sustitución. Vemos que tenemos un comportamiento un poco mejor en los sobrecalentamientos en verano, ¿vale? Tenemos un mes al 116%, que nos obligaría a tomar alguna de las medidas. Y por último, probando el captador de tubo de vacío, cambiando nuevamente la superficie y los datos de rendimiento óptico, coeficiente de pérdidas lineal y coeficiente de pérdidas cuadrático, aquí sí que se nota una diferencia considerable de superficie. Tendríamos que poner 14,75 metros cuadrados de captador, lo que se traduciría en 5,74 captadores, o lo que es lo mismo, 6 captadores. ¿Dónde va a estar aquí la diferencia? Que generalmente estos colectores de tubo de vacío sí que son más caros que los de placa plana. Además, como tienen bastante menos pérdida, se calienta bastante menos y en este caso, por la zona en la que nos encontramos, tenemos menos problemas de sobrecalentamiento. Por lo tanto, de estas tres opciones podemos probar 100 captadores, pero bueno, siempre de lo que se trata es de probar con condiciones diferentes, sobre todo de superficie, rendimiento óptico, coeficiente de pérdidas lineal, coeficiente de pérdidas cuadrático y precio del captador. Por lo tanto, tendríamos estas tres opciones y tendríamos que elegir una. Para que trabajéis un poco y aprendáis mucho más, os voy a plantear unas preguntas que os voy a pedir, si es completamente voluntario, pero bueno, creo que va a repercutir en vuestro aprendimiento. Os planteo las siguientes preguntas, ¿de acuerdo? Decide qué captador pondrías en tu instalación en función del precio. Podéis buscar el precio por internet, el modelo se puede leer perfectamente aquí, ¿vale? En este caso, Salvador Skoda Solar Energy RK 2001M, Sucogol CTE 520CH o Buderus SKR 12.1R. No es fácil encontrar los precios de los captadores, por lo tanto, en caso de que no los encontréis, pues podéis realizar una hipótesis, ¿de acuerdo? Y también tenéis que tener en cuenta la ubicación en la azotea, si nos van a caber en la azotea, si no, cuántas bancadas poner para poder hacer correctamente un retorno invertido. Recordad que normalmente no se puede, números primos, vas a tener que poner solamente una bancada, porque se recomienda que todas las bancadas tengan el mismo número de captadores. Como podéis ver, caben muchísimas instalaciones, muchísimos esquemas diferentes, ¿vale? Pues os propongo que elijáis uno con una justificación de precio y de espacio en la azotea. Cálculo del volumen acumulador y del intercambiador, calcular el caudal del circuito primario y el del circuito secundario, el depósito auxiliar necesario, estimando todo lo que tengáis que estimar, y el cálculo calcula el entramado de tuberías del circuito primario solamente, ¿de acuerdo? Es decir, lo que sería desde los captadores hasta el intercambiador. Y en principio hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que os haya resultado de interés. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Si necesitáis la presentación, me la podéis pedir por mensajería, os la envío inmediato, y si necesitáis alguna otra cosa, pues lo mismo. Yo, bueno, sobre todo os animo a que respondáis a las preguntas y me las enviéis, sobre todo por que cuanto más practiquéis, mejor va a ser para vosotros. Lo dicho, es voluntario, pero yo personalmente pues siempre valoraré que hagáis este tipo de trabajos y puede repercutir en la nota. Me pregunta Artem. Sí, en principio doy yo también las clases de fotovoltaica, ¿vale? Aunque el profesor titular es Daniel Martín,
En principio las doy yo, lo único que, bueno, luego en principio todas las dudas que tengáis y sobre todo respecto del ejercicio final, porque es el que nos los va a corregir, os debéis dirigir a él, ¿vale? De las clases, por supuesto, cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis me la podéis hacer, ¿vale? Lo llevamos un poco entre los dos, pero me encargo yo de las clases. Sí, los webinars los hago yo. De hecho, mañana, si estáis apuntados, trabajaremos un poco con los paneles. A ver, y algo que no tiene que ver con el tema, ¿podrías explicar qué es exactamente la convocatoria para que... sí, bueno, no tiene que ver con el tema, pero lo comentamos, no hay ningún problema. Si es solamente en Baleares, ¿vale? Estas convocatorias las tiene que hacer cada comunidad autónoma. Sí que es verdad que en este caso y en las últimas convocatorias que ha habido no tiene requisito de residencia, ¿vale? Es decir, puede ir cualquier persona de España a acreditarse a Baleares. Si habéis leído la convocatoria, ¿qué tiene? ¿Qué os van a valorar? ¿Qué necesitáis para que os acrediten? Pues o experiencia laboral o formación no reglada, como sería el caso de estos cursos. Vale, entonces con esas dos cosas, convocan para solar fotovoltaica y para electricidad. Entonces, si tenéis experiencia en cualquiera de las dos cosas, os podréis presentar. Para cualquier duda que tengáis, lo mejor es que llaméis al propio instituto que lo convoca, que tenéis los datos, no tenéis el nombre del instituto, pero lo podéis buscar por internet y seguro que os sale el nombre, y ellos os dirán exactamente cómo podéis justificar o esa formación o esa experiencia. Cuando acabe 100%, ¿cómo se da el diploma? ¿Cómo se da el diploma? Entiendo. Cuando tengas el curso al 100%, con todos los ejercicios finales corregidos y superados, se solicita el diploma a la universidad, ¿vale? Este trámite, las universidades tardan un poquito en la emisión del diploma. Por lo tanto, hasta que te llegue el diploma, nosotros podemos emitirte un justificante No hay que estar personalmente. O te lo enviaremos a la delegación, o directamente, si tienes delegación, te lo enviaremos a la delegación, y si no, te lo enviaremos a casa. Y si mientras te llega, te podemos hacer un justificante con las horas del curso, que lo has superado, etcétera, etcétera. Si estás en Rusia, lo mejor sería el que algún familiar, o sea, avísanos cuando lo tengas al 100% y que algún familiar tuyo pudiera pasarse por la delegación o enviárselo a algún familiar tuyo. De todas maneras, por no aburrir al resto, que no sé si todavía estáis ahí, si quieres lo comentamos luego, ¿vale? ¿Alguna pregunta más sobre la clase? Bueno, pues si no tenéis dudas, ni ruegos, ni preguntas, espero que lo trabajéis y que me enviéis los ejercicios. Y bueno, si no, los que estéis apuntados mañana a la clase de fotovoltaica, nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta la próxima.